El 23F fue uno de los acontecimientos más recientes y más peligrosos en torno al régimen democrático español, es decir, de España, porque pudo haberse continuado con el régimen dictatorial del franquismo que finalizó en 1975. Finalmente, bueno, pues, fracasó y bueno, España continuó poco a poco, después del 23F, normalizando de forma estable su propio sistema, equiparable al resto de Europa. El 29 de enero de 1981 se produjo la dimisión de Adolfo Suárez, que le sucedió Leopoldo Calvo Sotelo. Para ello se produjo las dos votaciones que siempre se realizan en el Congreso, por la cual bueno, pues se va a elegir a un nuevo presidente tras la celebración de elecciones. España se encontraba en una crisis institucional por los atentados de ETA hacia figuras del Estado. Bueno, prácticamente eran figuras sobre todo del rango militar, es decir, militares, guardias civiles, todo ello, y muchas figuras más cercanas a otro pensamiento, mm, pelín más radical, echaron la culpa al gobierno de Adolfo Suárez porque no era tajante con los problemas del terrorismo. La crispación en la calle por parte de algunos sectores, como he dicho, obligó finalmente a Adolfo Suárez a presentar su dimisión, que además fue televisada en televisión y bueno, realizó bueno, su propia dimisión y bueno, pues con ello pues, el país necesitaba un nuevo presidente. También hay que decir que, claro, quién normalmente eran grupos relacionados no con, es decir, a lo mejor más relacionados con el radicalismo, es decir, ultras, que se quejaban porque el gobierno no realizaba medidas. Y el problema es que el gobierno intentaba realizar medidas, pero el problema es que, claro, los atentados de la banda terrorista pues, iban contra figuras sobre todo del Estado, que luego eso poco a poco pues, también continuó durante un tiempo en la historia reciente de España. Mientras el Congreso se encontraba en plena votación para elegir al sucesor de Adolfo Suárez, que fue Calvo Sotelo, el teniente coronel Tejero entró en el Congreso de los Diputados con un grupo de guardias civiles y los políticos quedaron paralizados por el miedo y la incertidumbre. Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado se encararon contra los guardias civiles que realizaron los disparos, que por cierto se encuentran en el Congreso, y finalmente con esos disparos sus señorías y políticos se sentaron en sus escaños. Todos los políticos del Congreso estuvieron encerrados por Tejero, eh, y bueno, pues Milán del Bosch, general, sacó los tanques en Valencia con el objetivo de unirse al golpe de Estado. También Armada, el general Armada se unió al golpe de Estado porque quería realizar un gobierno militar con figuras políticas, todo ello. Y luego García Carrés, que era un civil ultra, que también apoyó al golpe de Estado y estaban además en bueno, se escucha además en las cintas, en las cuales, bueno, entre sobre todo Tejero y García Carrés, que estuvieron hablando ahí, se les escucha lo que realizan y lo que quieren intentar en España, que es imponer un régimen dictatorial como el franquismo, es decir, algo similar, implantar una dictadura. Y finalmente el golpe de Estado, o intento de golpe de Estado, fracasó. Los diputados y diputadas salieron del hemiciclo, es decir, todas sus señorías, y Juan Carlos I realizó un discurso en la televisión que se opuso al golpe de Estado, contrario, negativo y además, bueno, contra los propios líderes del golpe de Estado, que eran bueno, pues, los que he nombrado, Tejero, Milán del Bosch y Armada, y que, claro, hay muchas preguntas en torno a si el monarca estuvo cercano a todo el golpe de Estado, si lo sabía o todo ello, o no. En principio, por lo que se vio en la televisión, no, y no apoyó el golpe de Estado. Pero bueno, yo creo que eso a lo mejor como está archivado en el mundo del sumario, pues yo creo que va a ser difícil que se saque, pero debería de sacarse porque todo el mundo debemos, o la sociedad española en sí debería de comprender esto, porque esto es uno de los hechos más importantes, porque España a lo mejor podría haber estado después de unos años en torno a la transición democrática y cambiar todo el régimen dictatorial franquista y todo ello, bueno, pues podría incluso haberse convertido otra vez en una dictadura. Así que eso, claro, pero yo creo que es muy difícil que se sepa, igual que otros casos como la muerte o el asesinato de el presidente Kennedy en Estados Unidos. Así que, pero eso de y muchos asesinatos que no son conocidos, que están archivados no solo en España y en Estados Unidos, sino en Europa también. Pero al final del golpe de Estado por parte de Tejero, el país intentó volver a la situación de estabilidad, normalidad, poco a poco, pero España sufría una crisis
además institucional, también había problemas en el mundo de la economía y en otras facetas. Y finalmente, en octubre de 1982, se celebraron los comicios con una victoria aplastante del PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra con mayoría absoluta. Y Adolfo Suárez fundó CDS, que es el Centro Democrático y Social, que era un partido pues, de centro. Más o menos que era algo similar a UCD, todo ello. Y con ello finalizo. Hay que decir que este acontecimiento pudo haber cambiado el panorama histórico de España, que España ha salido de una dictadura después de casi, bueno, de sí, casi 40 años o 40 años. eh, y luego, sobre todo, bueno, pues España estuvo durante horas, y bueno, horas, sí, mejor, en vilo por los problemas y lo que querían intentar hacer Tejero, eh, también Miranda del Bosch, o los tanques en Valencia, o Armada, que fue un hombre cercano dentro de la monarquía de Juan Carlos I, bueno, todo ello. Podía haber cambiado el paradigma de nuestro país y haber continuado en una dictadura. Menos mal que no sucedió. Y con ello finalizo. Comento que tengo el grado de historia y si os gusta este vídeo, como he dicho, hoy, que es uno de los acontecimientos, el 23F, muy importantes en nuestro país, de los últimos 40 años, la historia más reciente y actual de España, pues darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.